Si nosotros estamos convencidos de lo que nosotros estamos haciendo, hay que seguir adelante. Creo que uno es básicamente no manipulador, pero sí alguien que tiene que manejar determinadas cosas. No se trata de levantar el ánimo, no se trata de animarlo. El conocimiento siempre tiene que ser en grupo. Y ver en cada uno algo diferente, algo que me va a aportar. Decir lo mismo que antes decía en 1 hora y media, decirlo en 15 minutos. Yo lo veo como el trabajo en equipo que tanto se menciona, pero no solamente de jugador a jugador, sino que de jugador a técnico y técnico a jugador. Creo que uno tiene que asumir las consecuencias de algo nomás, pero uno no es el culpable de todo. El temor de equivocarse está siempre, de que el jugador pueda hacer que no sea el correcto, pero al final es un equipo, no solamente es un jugador. Cuando los reuní les dije, ustedes tienen problemas y yo quiero que los solucionen. Ellos me miraron y me dijeron, ¿qué clase de problemas? Yo les dije, yo no sé, pero tienen problemas, solucionenlo. Y me fui, cerré la puerta y me fui. El día que uno se equivoque, que se equivoque con las cosas de uno. Tienes que conseguir algo, tienes que conseguir un mundial. Y tienes que trabajar, hacer trabajos seguidos, que hagan determinados ejercicios, repeticiones. Yo siempre tenía un mensaje para ellos cuando iniciaba mi charla con ellos. Les decía, vamos a jugar la final el 9 de julio. Lo que no les dije es que íbamos a ser campeones. Por eso Italia es el campeón. ¿Cuántas decisiones tomas tú bajo presión sin tener el lujo de equivocarte? El profesor Luis Fernando Suárez sabe lo que es eso mejor que nadie. Primero como jugador y después por muchos años como técnico de selecciones nacionales, donde un solo partido puede definir la historia de un país entero. Pero esto no es un episodio de fútbol. Esto es un episodio sobre liderazgo, sobre estrategia, sobre cómo se construye un equipo cuando todo el mundo está mirando. Y la pregunta que te quiero dejar desde ya es, ¿tú cómo lideras cuando la presión aprieta? ¿Cómo decides cuando no hay tiempo para dudar? Soy Francisco Bertrán y esto es Conexiones Significativas. Y esta es mi conversación con el profesor Luis Fernando Suárez. Bienvenidos. Luis Fernando Suárez, un entrenador de fútbol, pero también jugador de fútbol y jugador de la vida. Entrenador también de la vida. Esa experiencia que se vive día a día como persona, esa relación que se tiene con jugadores, pero también en su vida diaria con sus hijos, con su familia, es una experiencia que no todos la tienen y no todos tienen esa oportunidad de venir y darle ánimo y levantar los ánimos a aquellos que necesitan escuchar a veces una expresión de aliento, pero también necesitan una forma de levantarse, una estrategia. Y eso es lo que hace Luis Fernando Suárez. A veces en los momentos difíciles ha venido y ha cambiado la vida de un país. ¿A través de qué? De resultados. 3 mundiales, me decía. Y ese momento cuando entra a trabajar como director técnico de una selección nacional que se encuentra, pues no es la mejor forma. Y de repente le cambia la vida y le llega a ese resultado que toda selección nacional espera, llegar a un mundial. Profe, un gusto tenerlo acá. Primero, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo no creo que uno sea como levantar el ánimo, no creo que uno llegue a un punto para eso, básicamente. Uno llega a un lugar como cualquiera sea, cuando he estado dirigiendo a un país, como por ejemplo Ecuador, o como Honduras, o como Costa Rica, o como cuando estoy trabajando en algún club, en muchos países, es como ser una parte importante de algo, de un objetivo, de una campaña, pero siempre dentro de la situación que uno no puede ponerse en ese punto de que uno es más importante que los jugadores y uno es el que sea el revulsivo total. No tiene lógicamente una obligación distinta de lo del jugador, pero está más o menos al mismo tope, solamente que es diferente. Por aquí caminan los jugadores y en el mismo sentido o en la misma altura está uno. Entonces uno lo que básicamente tiene que hacer es
ir manejando situaciones que en determinado momento se dan, las buenas y las malas. Yo creo que uno es básicamente no manipulador, pero sí alguien que tiene que manejar determinadas cosas y hay que tomarlas siempre desde el punto de vista del jugador. Lo más importante ni siquiera es mm, lo que uno en determinado momento puede pensar de la vida, sino que a veces hay que saberse conectar con ellos, eso es lo más importante. Acaba de decir conectar desde el punto de vista del jugador, no de lo que uno quiere. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo lograr entender lo que está pasando por la cabeza de la otra persona? Tiene que haber una virtud de uno cuando ya habla con un jugador, incluso cuando lo ve caminar, ya uno más o menos sabe de qué manera es, qué clase de persona es. Pero también hay que conocerlo más. Y hay que ser consciente también de que no es que todos están hechos de la misma manera. Absolutamente no. Porque hay la condición que en ese sentido sí debe tener uno, o virtud que debe tener uno como entrenador o como persona que dirige a un grupo, es primero saber y ser consciente de que cada uno de ellos es totalmente diferente, de que cada uno se le, se le puede comunicar de una manera, son totalmente distintos la forma de comunicarse con uno, con una persona, que con la otra. Mm, Incluso el trato. Hay unos que en determinado momento, por ejemplo, si están en un grupo y cuando uno tiene que hacerle algún reconocimiento, eh, bueno, los reconocimientos siempre se tienen que hacer en grupo, pero cuando uno va a castigar, hay jugadores que no les gusta, por ejemplo, que lo reprendan delante del grupo, entonces uno sabe que debe hacerlo, por ejemplo, fuera, y entiende más y se compenetra más con lo que uno quiere. Hay otros que son tranquilos y que de pronto uno los puede reprender con el grupo y no tienen ningún problema, van a seguir adelante. Hay que conocer personalidades, hay que conocer características, pero eso cómo se hace en la interrelación, en el estar conversando con cada uno de ellos. Eso no lo aprende en los libros. Eso no lo aprende cuando están enseñándole cómo ser un buen director técnico. No, también, claro que sí, hay Va muchos dentro del libros. entrenamiento suyo. Pues un poco es también el leer muchas cosas. Yo he leído libros de comunicación, por ejemplo. Hoy es mucho más complicado comunicarse con cualquier persona, no con jugadores, sino las nuevas generaciones te dan una situación distinta a la que antes te daban. Hace 20 o 30 años cuando yo empecé a ser entrenador. La comunicación es distinta. La comunicación de antes era que uno podía estar, no sé, si es dando una charla técnica de 45 minutos, mostrando un video de una hora. O sea, había una tarde completa de estar hablando y hablando sobre un determinado partido de fútbol, por ejemplo. Hoy no. Hoy a los 15 minutos la persona o la que está ahí pierde fácilmente la comunicación. Entonces hay que comunicarse de una manera diferente. Ya que tiene que ser uno más corto. Decir lo mismo que antes decía en una hora y media, decirlo en 15 minutos. O irlo diciendo de a poco. E incluso hasta es una situación medio extraña con esta cuestión de la demencia digital. A veces es más fácil comunicarse con los jugadores por WhatsApp o por algún medio mandándole alguna situación de trabajos, pero que lo vean a ellos, aunque estemos frente a frente. A veces le hacen mucho más caso al mandato que uno da Al WhatsApp. al teléfono que a otra cosa. Entonces, todas esas cosas hay que saberlas. Cambiarlas, ojalá, pero no se puede, es imposible. Eso es algo que Es uno, una realidad, es lo que estamos viviendo. sí, una realidad que nos puede llevar a un montón de cosas que uno al final después uno las ve como que no es lo mejor, pero bueno, habrá que adaptarse a ello. Profe, y venimos de una época, usted mucho antes que mí, pero en ese momento que no había tanta tecnología. Ahora uno va viendo ese proceso, que la información es más inmediata y toda esa información, como usted decía, nos hace que nos agotemos más fácilmente. No retenemos tanta información, nos cansamos rápidamente y por eso ese proceso de retención y cuando uno tiene una charla técnica con algún jugador, con algún hijo, no solamente el jugador. No, Cuando uno habla con sus hijos, imagínese usted
teniendo más de 22 hijos a su cargo, poniéndole eso que se vuelve en familia, porque esa conexión diaria, directa que está usted viendo cómo poder mejorar esta persona, cómo puede darle el máximo, cómo sacarle el máximo, el potencial a cada persona. Y usted me dijo algo bien importante, no se trata de levantar el ánimo, no se trata de animarlos, se trata de trabajar en ellos. Y ese proceso, o sea, usted se vuelve un estratega. Tiene que ser un estratega, pero no necesariamente como ver a los jugadores como hijos. Habrá momentos en que sí. Y hay momentos. Hay momentos en que los tiene que ver como de igual a igual. Alguien que te puede dar incluso posibilidades de ser un revulsivo en algún entrenamiento o en algún partido. Hay una palabra hace poco que por ahí un día hablando en un medio, hablé algo sobre Ancelotti, el técnico de Brasil, italiano, y yo dije algo así como cogobernar, cogobierno. Ujú. Hay veces uno tiene que cogobernar, y sobre todo en estas instancias, donde hay un montón de situaciones en las cuales el jugador a veces es mucho más reconocido que uno mismo como entrenador, que los medios, todos pues, concita, el siempre hablar de ellos por una sola jugada que haga, buena o mala. Si hace una espectacular jugada, bueno, hay jugadores que ya, y lo más importante para el mundo de hoy es que ya haya un montón de likes y haya un montón de personas que lo sigan Ujú. por una simple jugada, por un simple partido. Lo estamos viendo reciente ahorita con Bociña, Bueno, por ¿verdad? ejemplo. Entonces uno en determinado momento tiene que ser consciente de todo eso y de alguna manera eh, pues hacer eso, volverlo positivo de alguna manera. Entonces la relación cambia de muchas maneras y tiene que ser uno, yo hablo de plasticidad, ser maleable en Ujú. muchas cosas, sin dejar de ser uno y sin dejar de que las posturas de uno sean lo más importantes, pero de alguna manera o compartir o que compartan con uno o de alguna manera y escuchar, creo que eso es lo más importante. Entonces hay un montón de cosas que en la relación de hoy se tiene que dar totalmente diferente, y no solamente con los jugadores, sino en una empresa. Hoy mm, pues, la gente se dispersa muy fácilmente, pues, fácilmente. Hoy hay gente que entra a una empresa con mucha motivación y a los 15 días pierde toda la motivación y se va. Ujú. Creo que el fútbol también es así un poco. Hoy la dispersión es muy grande. ¿Qué hace uno? Bueno, convivir con ella, no decir que eso es lo malo. Ujú. Son situaciones de vida que hay que saber convivir con ello. Y creo que también nos llama a ponerle ojo también porque sucede eso, ¿verdad? Y, y esa cogobernación que usted dice, yo lo veo como el trabajo en equipo que tanto se menciona, pero no solamente de jugador a jugador, sino que de jugador a técnico y técnico a jugador. Totalmente de acuerdo. Uno es parte de algo, no es el todo. Ujú. Uno no se puede ver como el que cambia todo o el que destroza todo, porque al final la más fácil es cuando uno pierde, pues el técnico es el culpable de todo. Sí. No, yo creo que uno tiene que asumir las consecuencias de algo nomás, pero uno no es el culpable de todo, de las cosas buenas y de las cosas malas. Y me parece que en ese sentido, pues cuando uno cogobierna, cuando uno bueno, primero tiene que elegir gente inteligente para poder, para que esas ideas de ese jugador inteligente o esa persona inteligente sean productivas, Ujú. básicamente. Entonces, en la elección de los jugadores sí tiene que ver uno, pero en lo demás es estar pensando en que no es solamente una idea, e incluso lo más importante de todo, cuando uno y los jugadores cuando ya se adueñan, se apropian de una idea, ya pelean mucho más por ellas. No Ujú. es la idea del técnico, no es la idea del directivo, no es la idea del presidente de la empresa. Ujú. Si ellos saben, son conocedores de que han propuesto, de que han puesto un granito de arena para que esa situación funcione, pues lógicamente harán esfuerzos mucho mayores para poder conseguir que eso que se han propuesto sea ese objetivo final que se han propuesto se consiga.
Es ese liderazgo que desde la parte técnica, desde la cabeza, se está proponiendo y que los demás pues lo asuman. Y eso fíjese que lo que acaba de decir es que no es imponiendo, no dijo esta palabra, No, es pero convenciendo, correcto, es convencer. es convencer, es también escuchar. Y cuando el otro se siente escuchado, le hace más fácil venir y poner en práctica lo que usted le está proponiendo. Sí, es mucho más fácil, es hacerlo dueño de una idea. Correcto. Y ya cuando uno es dueño de una idea, pues lógicamente cuando uno es propietario de algo, uno pelea por lo que, porque esa propiedad esté bien y que funcione bien y que crezca. Básicamente es eso, es hacerse dueño de algo. Entonces, un equipo de fútbol es una propuesta de muchas ideas y hay muchos, incluso hasta lo de cuando usted menciona liderazgos, uno sí tiene que ser líder, pero también tiene que ser un gestor de liderazgos, Ujú. porque dentro de un grupo hay diferentes liderazgos. Un liderazgo de capacidad. Hay jugadores que juegan muy bien, de pronto son callados, pero que en su juego son muy buenos líderes y hay gente que los puede modelar. También hay liderazgo desde el ejemplo, del trato bien, de todas estas cosas. Liderazgos desde el, pues, del ánimo, Ujú. del que habla bien, del que tiene buenas palabras y que tiene una posibilidad de contagio emocional para con su grupo muy bien. Hay, bueno, emocionales desde liderazgos desde desde el estudio, por ejemplo, gente que sea que los vean, que vean a ese jugador como alguien que quiere estar creciendo en muchos sentidos. Toda esa clase de liderazgos uno los tiene que gestionar para que sean importantes dentro de un equipo. Y yo ahorita que usted estaba hablando de esos liderazgos, de gestionar los liderazgos, yo imagino la labor suya, ese liderazgo que usted tiene, y a usted le dan la tarea de venir y escoger a los mejores. Tiene que estar observando cada jugada, cada partido, cada jugador, el que usted ya va viendo que le va haciendo clic y que dice, este puede ayudarme, este puede ayudar a la selección, este puede ayudar a que logremos este objetivo. O sea, el temor de equivocarse está siempre, de que el jugador pueda hacer que no sea el correcto, pero al final es un equipo, no solamente es un jugador. Y ver en cada uno algo diferente, algo que me va a aportar para poder alcanzar ese triunfo. Usted, la experiencia y lo que he estado, pues lo que pude encontrar, usted ha agarrado equipos que han estado en crisis y viene y los levanta. Honduras estaba en esa crisis y de repente viene y nos lleva a un mundial. Levanta a alguien que está abajo, que ya no tiene posibilidad o cree que ya no va a alcanzar ese objetivo, y viene y le da de nuevo un propósito, una forma de venir, y dice apropiarse de esa idea, de luchar por lo que es mío, ponerse la camiseta, como decimos nosotros. Pero yo no sé si uno viene como a levantar a gente que está caída o hacer una situación Un que equipo, si ha no, vivido de crisis. ajá, Yo creo que lo más importante, pues lógicamente cuando uno llega a un sitio tiene que ver las cosas buenas y las cosas malas que tiene el equipo. Y en determinado momento hay más cosas malas. Hay momentos críticos en los cuales hay que empezar a valorar. Pero la varita mágica no se tiene. Es descubrir cuál es el problema y también que el problema no lo solucione uno. Lo tienen que ellos. solucionar ellos dentro de la... Recuerdo la última, mi último, mi última selección fue la selección de Costa Rica. Ujú, Cuando yo llegué en los primeros días, me reuní con el cuerpo técnico, yo llevé una parte de un cuerpo técnico, la otra parte de ese cuerpo técnico eran de Costa Rica, y alguien de ese cuerpo técnico de Costa Rica, pues también de mi cuerpo técnico, pero era de Tico, ujú. me dijo, profe, aquí en el equipo hay problemas. Yo le pregunté, ¿qué problemas? Yo, pues, ¿qué le digo? Hay cosas que yo quiero que usted sepa, pero me parece que se lo tienen que decir los jugadores. Pero hay problemas. Yo le agradecí eso a él, me dijo, pero yo tengo que buscar una solución. ¿Qué problemas son? La idea ni siquiera fue
buscar los problemas, sino afrontar de alguna manera eso. Yo hice un microciclo de trabajo en Costa Rica donde se reunieron muchos jugadores que estaban en el medio y que eran líderes dentro de la selección anteriormente, pues antes de yo llegar. Después de un entrenamiento, después de un cenamos, almorzamos y por la tarde yo tenía un entrenamiento, pero yo lo cancelé. Y pregunté cuáles son a la gente que estaba cercana a mí, mi cuerpo técnico, bueno, cuáles son los líderes de acá. Ujú. Este y aquel me dijeron. Yo llamé a este y aquel, los llamé a una oficina, una mesa que estaba allí en una oficinita que se tenía al lado del restaurante. Y cuando los reuní les dije, "Mm, ustedes tienen problemas y yo quiero que los solucionen". Ellos me miraron y me dijeron, ¿qué clase de problemas? Y yo les dije, yo no sé, pero tienen problemas, solucionenlo. Y me fui, cerré la puerta y me fui. Se quedaron hablando 1, 2 horas, mucho. Al final se terminó la reunión, ellos se fueron a sus casas. Era microciclo de trabajo, pero no era concentración larga, había concentración domiciliaria. Después regresábamos a entrenar al otro día. Ujú. Bueno, en la mañana, cuando ya me reuní nuevamente con algunos de ellos, le pregunté a uno de ellos, bueno, ¿y cómo les fue ayer? Él me dijo, profe, muy bien, fue excelente. Lo que no sabía, decía él, era que teníamos tantos problemas. Se las dijeron, entre ellos. No había, no estaba el técnico arreglando cosas, ellos estaban arreglando el problema. Ellos estaban buscando las formas de solucionar esas diferencias. Bueno, las diferencias siguieron existiendo, pero en el momento que se reunían, esas diferencias se quedaban a un lado. Habían objetivos que eran comunes por los cuales estar peleando. Entonces, es volver a gestionar cosas, no es arreglar cosas de una manera de decir, bueno, ustedes tienen esos problemas y lo tienen y se arregla de esta y esta manera. No. El, Ellos. el arreglo se da o la gestión se hace, pero el compromiso es de ellos dentro y no tanto de uno. Uno vuelve a hacer gestión sobre una cuestión que en determinado momento ellos tienen que concretarlo. Interesante escuchar la forma como venía y se resolvían esos problemas y cómo lo enfrenta usted. No es que usted se vuelve el superhéroe. ¿No? Simple y sencillamente usted identifica, ok, esto nos puede dañar en el proceso que yo quiero Mm. conseguir y manos a la obra. Y sigue siendo algo que dentro de la situación para mí es más importante. El arreglar los problemas es también gestión de ellos. Ellos Ujú. se sienten dueños. Bueno, sí, tenemos alguna situación en la cual hay que mejorar, pero está en nosotros arreglarlo. No está en el técnico, no está en el cuerpo técnico. Y yo creo que a veces cometemos esos errores nosotros, incluso con nuestros empleados, con nuestros hijos. Nosotros queremos venir y darle aquella charla, aquel sermón. Y al final es, ok, dos hijos están peleados. Arreglen, platiquen. Eso Aquí está los bien. dejo. Sí, sí, sí. Creo que eso es bien importante y en ese sentido es conocer a cada uno de ellos de qué manera responden. Por ahí hay una frase que me gusta en una charla que un día estaban haciendo Guardiola y Fernando Trueba, el director de cine, Ujú. y por ahí en un podcast o algún, y decían, ellos decían algo sobre eso, que uno, cuando la relación que tenía con los jugadores, uno tenía que saber tocar la tecla de cada uno de ellos. Es conocerlos tantos que uno saber cómo cada uno responde a determinadas cosas. Hay unos que son más reactivos, otros más propositivos, hay unos que son tímidos, hay otros que son eh, abiertos totalmente, hay unos que son disipados y que hay que tener cuidado con ellos, entonces a cada uno hay que tratarlos de una manera especial, pero que ellos se sientan bien tratados. Ujú. Eso es lo más importante. Y después, que ellos se sientan partícipes de todas estas situaciones que uno va generando. Hay que clarificar un objetivo, es cierto, pero ese objetivo, cada uno de ellos con su forma de ser, tiene que hacerse dueño también de ese objetivo. Nos volvemos psicólogos. Tener que estudiar la mente de la persona, cómo reacciona, como usted dice, a qué situación, a qué palabra, a qué ambiente, a qué acto está reaccionando la persona.
Pero decir palabra psicólogo ya es de ser demasiado atrevido, con, por ejemplo, con porque sé y soy consciente de que el trabajo psicológico es muy importante y en ese sentido yo solamente soy... yo creo que Intérprete. manejo relaciones, básicamente trato de manejar de alguna manera, tener una buena relación con los jugadores, ser buena persona con ellos, eh, entenderlos. Hay veces uno puede pasar como ser demasiado, no sé, blando, pero prefiero eso a no ser alguien que esté siempre chocando con el jugador. Me parece que uno siempre tiene que estar buscando una buena relación, un buen trato. Al final, el jugador de fútbol es una persona que juega ¿Qué fútbol, siente? pero uno lo tiene que tratar como persona. Claro. Es igual en cualquier empresa, no sé, jefe que trate a sus empleados, o sea, el que está en la bodega, por ejemplo. Es una persona que trabaja en la bodega, hay que tratarlo como persona, no como bodeguero y que tenga que hacer determinadas cosas a rajatabla y nada más. Tiene sentimientos, tiene un montón de cosas y eso hay que contarlo siempre. Cuando perdió un partido, cuando la jugada uno va viendo que va de nuevo en pique y va cayendo, esos momentos, usted, ¿cómo los manejaba? Porque el problema, digo, en la parte del director técnico, toda la responsabilidad cae sobre usted y la prensa viene y arremete contra el director. Y uno lo tiene que asumir. Me lío. Sí, uno no puede decir que no es culpable totalmente, pero uno no es culpable, pero sí responsable de algo. Ya. Ujú. Lo mejor de todo esto es cuando uno toma decisiones que las tome propias. A que a uno le quede la tranquilidad de que si uno se equivocó o si un equipo perdió y perdió mal, uno le quede la tranquilidad de haber tomado o decisiones buenas o decisiones malas, pero propias. Que hay veces dentro de las exigencias que a veces vive uno y muy constantemente es como está dirigiendo unas elecciones, ¿y por qué no ponía este? ¿Y por qué no ponía aquel? Y si uno cae en esa trampa, si pone a alguien que creyó que con los medios le podía decir y uno le hace caso al que digan los medios, es peor, porque uno se equivoca con las ideas de los demás. El día que uno se equivoque, que se equivoque con las cosas de uno. Y cuando uno se equivoca con las cosas de uno es más fácil buscar soluciones y es más fácil decir, yo me equivoqué, pero me equivoqué con la mía, no tengo ningún problema y de pronto las consecuencias de esas decisiones. Yo le dije a Luis Suárez que pusiera a este jugador y no lo hice y por eso perdimos. Puede ser eso y no. Yo en la elección de los jugadores, en la elección de la táctica o la estrategia, en la elección del 11 que va a jugar, en la elección de la convocatoria que voy a hacer para si estoy en un mundial, es solamente mía. Yo no dejo meter, bueno, me dejo meter a mi cuerpo técnico y yo soy abierto a eso, a escuchar mi cuerpo técnico cuando estamos eligiendo algo, pero elijo o estamos eligiendo algo de nosotros que tenemos un mismo objetivo, pero si yo voy a elegir lo que me diga el presidente de la federación, o si voy a decir lo que diga el periodista más importante del país, porque él cree que debe ser así, estoy totalmente errado. Hoy estamos con Luis Suárez, director técnico, hablando sobre esos procesos del jugador de fútbol, pero también sobre esos procesos del director técnico. Y no solamente lo estamos haciendo en la parte de fútbol, lo estamos hablando en la parte de gestionar personal, de gestionar gente, de cómo tomar las mejores decisiones, de que nosotros no nos podemos dejar llevar solamente por las opiniones de nosotros. Si te vas a equivocar, equivócate tú mismo con tus propias decisiones. Y si te gusta este tipo de contenido, si te gusta este episodio en particular, compártelo con alguien que le pueda servir. Y síguenos, porque muchos de los que ven este tipo de contenido no nos siguen aún. Y después cuando lo buscan ya no lo encuentran. Así que no pierdas el tiempo y empieza a seguirnos para poder conocer más sobre mentalidad, sobre crecimiento y sobre negocios. Y continuamos hablando entonces, profe, sobre esos momentos cuando está
en el mero juego, cuando está en el estadio, cuando está en ese momento que hay bastante calor y tiene que tomar las decisiones. A veces nosotros nos encontramos en momentos donde tenemos que tomar decisiones rápidas. Y en un partido de fútbol, uno va viendo a velocidad cómo se está desarrollando todo eso y tengo que ver qué decisión tomar. ¿Cómo decide usted para poder hacer un cambio, para poder decirle al jugador, vete por allá? Usted está viendo el partido, eso lo sabemos, pero usted hizo un estudio anterior del equipo, de cómo se podía jugar y cómo lo que está desarrollándose en el momento. Bueno, es mirar un montón de cosas. Al final, un partido de fútbol es como una batalla y una guerra donde hay tácticas y estrategias y uno se puede imaginar, por ejemplo, la táctica o estrategia del equipo contrario y uno a través de esa situación pues arma su táctica, arma su estrategia. Hay momentos en el cual pues de pronto el equipo contrario, lógicamente, como es una batalla y uno normalmente puede engañar, el fútbol es de engaños básicamente, entonces uno puede engañar no solamente haciendo una finta a un jugador, sino también con una táctica, una estrategia distinta a la que normalmente uno puede pensar que se da. Entonces es reconocer rápidamente que todo eso que propuso uno hacer contra una estrategia, una táctica, ya no vale, entonces hay que hacer otra. Y hay que buscar la manera de que... Y hacerlo en el momento. Sí, hay que tomar decisiones. Ya cuando uno conoce más o menos eso, las decisiones no se toman con la cabeza, se toman con el estómago. Okay. Hay veces uno tiene mucho más, y en eso sí lo digo que es... ¿No es emocional claro, entonces? No, para mí no es emocional. Tiene que ser algo pues, pensado, más pensado y viendo cuáles son... Pero creo que inconscientemente uno ya sabe, uno se imagina, lo más importante de ser un estratega es imaginarse cosas. Creo que un entrenador de fútbol, sobre todo cuando es entrenador de selecciones, tiene que ser más estratégico que otra cosa porque uno tiene que visualizar, porque uno no tiene forma, casi no tiene tiempo para entrenar. Entonces uno visualiza el partido y se lo visualiza con determinados jugadores, jugando contra determinados jugadores de otro equipo que de pronto puede que sí, puede que no. Tiene 2 o 3 días para practicar eso y no más. Para eso es mejor, y por esas razones, la visualización es tener jugadores como para una estrategia y jugadores para otra. Entonces, de pronto ahí te da la posibilidad de hacer algunos cambios lo más rápido posible para que la respuesta sea cambiar esa situación que en principio se mostró como algo que no estaba bien por otra buena. ¿Usted hace estos ejercicios de visualización antes del partido? Mm. Y que usted se está viendo cada jugada. Es como estar viendo el ajedrez, estar jugando el ajedrez y estar viendo lo que el otro puede hacer. Porque al final el otro está haciendo lo mismo. Lógico, sí. La cuestión es que uno, pues, no hay cosas en las cuales uno sí puede ser muy, verlo fácil, hay algunos hábitos, hay algunas situaciones que uno en determinado momento sabe que puede utilizar de algún jugador porque normalmente está haciendo eso mismo siempre. Automatismos. Si uno, por ejemplo, pudiera hablar de un automatismo, no sé, Messi, por ejemplo. Messi es goleador, muchos goles los hace desde una zona específica. La zona Messi es una zona que es en todo el área, fuera del área, por todo el centro. Bueno, si uno sabe que Messi, la mayoría de los goles los hace por ahí, que es peligroso por ahí, pues si uno va a jugar en contra de Messi, pues es buscar que él cuando llegue a ese espacio tenga una marca, que no tenga la facilidad para marcar. Pero si yo soy entrenador de Argentina, pues lógicamente busco la manera de que a Messi le lleguen balones ahí, en esa zona, porque él es letal ahí. Esas son cosas que en determinado momento uno tiene que haberlas visualizado, pero saberlas. Y esos son automatismos. Pero hay otras cosas en que uno puede esperar algo y que de pronto salen con otra, porque lo que el fútbol es de engaño. Bueno, uno debe tener los suficientes jugadores como para que sepan también leer eso. Yo creo que entre más jugadores técnicos tenga uno entre la cancha es mucho mejor. Que jugadores que sepan que lo que se había propuesto en los entrenamientos, eso ya no está saliendo, entonces que ellos sean capaces
incluso dentro de la cancha, sin que un determinado momento uno les diga de qué manera cambiar. Esa clase de jugadores son los más importantes para uno. Gente tan inteligente que sabe leer un juego, es saber leer el juego. Que no los, que lo más importante de todo esto es que uno no tenga analfabetas en la cancha. Que uno tenga gente que sepa leer el juego y que no necesariamente estén esperando que uno lo lea para decírselo a ellos. Porque ahí pues la toma de decisiones es mucho más lenta. Que tenga iniciativa, que pueda venir y tomar sus propias decisiones en medio del juego, no solo esperar que el técnico le diga, no, hace esto, no, sino que él pueda mover incluso al mismo equipo dentro cuando están en el juego. Y el problema mayor ahora es que uno hay veces como que se crea autómatas, y eso es lo que no debe hacerse. En el fútbol moderno, por ejemplo, uno pone a jugar, tienen que jugar de una determinada manera y casi que direccionarlos en esa sola manera de jugar. Uno no da libertades. Y eso le hace mal al fútbol y le hace mal al jugador. O sea que hay que darles también libertades de tomar decisiones. Pero eso es decisión del técnico, el que estar poniéndolo solo en un solo lugar. Usted prueba al jugador en diferentes áreas. No pruebo en diferentes áreas, lo que pasa es que sí lo pongo en donde es potente. Hay zonas donde es más potente un jugador que otro. Yo lo utilizo, yo soy inteligente y tengo que utilizarlo en la zona donde es más fuerte. Yo no voy a ponerlo en un lugar donde no se sienta fuerte. Yo, por ejemplo, yo no puedo poner siendo drástico, no puedo poner a un defensa que lo juegue delantero porque él no siente esa posición. No sabe atacar. Peor, por ejemplo, si busco que un delantero le gusta atacar, que tiene las condiciones para atacar, que venga y juegue de defensa. No sabe defender. Entonces, todo eso hay que saberlo utilizar, es ser consecuente con una cuestión que me parece muy lógica, ¿no? Claro, es lo que usted dice, pues es analizar y ver lo que el jugador, dónde se siente él, que se desarrolla mejor, Claro, ¿verdad? Futbolísticamente. obvio. Y que después él sea responsable de sus decisiones en la zona donde se siente cómodo. Ya eso es un mano a mano ahí, una cancha, un balón, a veces marcándote un jugador, a veces marcándote dos o tres, y tienes que tomar diferentes decisiones dependiendo de eso. Dependiendo de que te esté marcando uno, que te estés marcando dos, de que estés solo, que de pronto haya un compañero cerca o que de pronto haya un compañero lejano y que él tome las mejores decisiones, pero es él el que toma las decisiones. ¿Cómo mantener esas buenas relaciones entre técnico y jugador? Porque usted nos habla, por ejemplo, de tener buena comunicación, de dejar que ellos vayan resolviendo sus problemas, pero esa comunicación, esa armonía que usted, por ejemplo, están reunidos todos y pueden bromear o pueden hacer alguna, claro, con sus límites, pero que tengan aquella confianza con el director técnico, con el líder de ese equipo, ¿verdad? Yo creo que eso es lo más importante de un equipo de trabajo, Ujú. que trabajen como equipo de trabajo, que trabajen como una familia. Cuando uno ya arma ese grupo, yo le digo estado mental, cuando hay un estado mental donde todo salga bien, incluso hasta las lesiones, las suspensiones, el que entra mejor que el anterior, eso es porque se ha creado un estado mental donde ellos se sienten cómodos con ellos mismos. Cuando uno ve en las previas a un partido que el grupo está comprometido y que hay bromas y que se sienten bien, o cuando estamos concentrados en el comedor, cuando están cenando, cuando están almorzando y uno los ve hablando todos y las interrelaciones entre todos, uno sabe que ya tiene equipo y eso es importantísimo. Y a veces la convocatoria que uno hace, sí, es lógicamente el primer orden, lo primero que uno tiene que poner es el talento, el que sea muy jugador de fútbol. Pero hay otras al lado que son muy importantes. Si hay una persona que juega muy bien al fútbol, pero que es tóxico para el grupo, no lo pensará si lo llama o no, porque no es un jugador lo más importante, es el grupo, el equipo, el que funciona bien. De pronto hay uno que es muy buen jugador, pero que piensa solamente en él y eso no le ayuda, o que la relación con los demás no es buena, entonces no le ayuda al grupo. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Mire, cada vez que usted habla, yo me imagino también la presión que ejerce un medio de comunicación, las personas afuera. Y usted ya dijo, usted no se deja manipular por lo que digan los demás, sino que usted toma sus propias decisiones. Pero hay una presión
Y usted mencionó algo, si la persona es tóxica, yo no la llamo. Pero viene el medio de comunicación y le dice, pero es que este es un buen jugador, este es el mejor jugador que nosotros tenemos. Bueno, yo nunca voy a decir que es tóxico, por ejemplo. Claro. Nunca voy a decir, no es que yo no lo llamo porque es tóxico. Sí. Pero lo único que diré es, yo respeto su pensamiento, pero lógicamente yo tengo otros. Básicamente es eso lo que haré. Y asumiré las consecuencias de todo. Eso es lo más importante de esta situación. Por ahí hay algo que también por ahí leí. Uno tiene que estar enfocado en sus cosas. Y al equipo, sobre todo cuando hay momentos, por ejemplo, de esos, de jugar un partido de eliminatorias o jugar un mundial, cuando hay, porque siempre va a haber alrededor, y sobre todo si es de una selección, un país encima que te va a esperar, te va a esperar lo mejor. Independientemente de qué nombre tengas, siempre van a decir, casi que le exigen a uno que sea uno campeón del mundo. Claro que cuando uno dice, yo voy a ser campeón del mundo, después le dicen, con este equipo usted acá campeón del mundo, usted es un irrespetuoso. Entonces eso es una sub y baja constante. Entonces ahí alrededor hay mucha presión, hay mucha crítica, hay cosas buenas también. Entonces yo siempre hablo sobre que uno tiene que cubrirse, casi que ponerse como una coraza. Una coraza donde no haya, que el ruido no exista. El ruido existe, pero no cae, no entra acá. Rebota antes. Hay mucho ruido. Y si uno se preocupa mucho por el ruido, tiene problemas. Y lo otro es el foco. ¿Le afectó al inicio? ¿Al inicio le afectó? ¿De su carrera como director técnico? Seguramente que sí, claro. Y yo creo que todavía me afecta, es lógico. Claro, Uno no puede decir que yo soy un ser que todo lo que digan de mí, bueno o malo, no lo va a sentir. Claro que sí. ¿Se vacunó y es inmune? No tengo esa vacuna. Absolutamente no tengo esa vacuna, pero lo que intento es no escuchar mucho. Eso me parece que está bien. ¿No? Si yo, por ejemplo, soy un asiduo comentarista o escribo mucho en las páginas estas que hay por ahí, y después estoy escuchando o leyendo qué escriben de mí, me voy a matar, me voy a morir. Sí. Porque de cualquier crítica o cualquier concepto que yo dé, va a tener 80 personas que me van a criticar por esa crítica o por otra cosa, porque por ahí se van. Entonces yo me voy a poner en eso, pues me va a enloquecer. O sea, más bien no escribo, o si escribo, ni siquiera voy a mirar Claro. cuál va a ser la retribución o lo que van a decir de mí, porque sé y soy consciente, y sobre todo en el mundo de hoy, donde uno se puede esconder muy fácilmente con algún escrito que pues no es personal, solamente es alguien que escribió y queda en el anónimo. Se puede escribir muchas cosas. Y dañar. Muchas sandeces por ahí. Pero bueno, hay gente, en todo existe, bueno, me parece que esas plataformas son muy buenas, tienen un montón de cosas que bien vale la pena tenerla en cuenta, pero también tienen un montón de situaciones complicadas. O sea que ahí es donde está lo más importante, la coraza, el ruido, no recibir ruido, recibir mejor algo que sea agradable, música de fondo bien agradable, y enfocarse. Lo más importante es el foco. ¿A qué vinimos? El recordar a qué vinimos, el recordar cuál es el objetivo, y que no importa el ruido bueno o malo que esté por alrededor, el foco está metido dentro de lo que es. ¿Qué querés hacer? Clasificar a un mundial. Pues tenés que trabajar independientemente de que el ruido sea bueno, el ruido sea malo, o las críticas sean ácidas, o que de pronto no haya críticas. Usted dice que de repente escribe algún comentario o hace alguna opinión, pero me comentaba que ahorita también está escribiendo. No sé si ya ha escrito antes. No, esta es la primera vez. Es su primer libro que... Bueno, estoy en esas, ya tengo un manuscrito, ya estoy, pero la idea básicamente es como hablar sobre las experiencias que he tenido yo con gente que ha estado conmigo en el fútbol. Entonces es contar una anécdota que haya vivido con alguno, con entrenadores, con jugadores, vivencias que he tenido siempre o en alguna
en algún mundial, en fin. Y después, después de contar esa anécdota corta, hacer como una especie de lo que me quedó, la enseñanza que me quedó de esa anécdota, básicamente es como la idea. Entonces, tengo, no sé, por ahí 60 anécdotas para contar con colofones de cada uno de ellos que me parece interesante. Vamos a ver cómo sale. Es complicado porque escribir no es fácil. No. Total, es una situación complicada, pero ya al menos ya hay una editorial por ahí que se interesó, me dice que lo que está escrito está bueno, que hay que hacer un montón de cambios también, pero que bien vale la pena como pelearlo, como seguirlo haciendo. O sea que al menos ese primer filtro ya no es solamente lo que yo escribí, sino que se lo di a alguien que tiene que ver con una editora, un productor, que me dice, demos el siguiente paso. Bueno, en esa estoy. Todavía no lo esperamos para este año. Yo creo que el año entrante. Ok. Yo creo que el año Ah, entrante va a salir, sí. Bueno, todavía Esa es no la idea. tiene nombre, pero Pues, sí tiene uno, más o menos, pero no sé si sería la idea que el fútbol que me gusta. ok. Ese es como el título que en principio pensé, pero cuando he leído de gente que escribe de verdad, Ujú. siempre he sabido que lo último que se escoge es el título. O sea que creo que no sé si No ha quedará este. terminado todavía. Más, faltan varias más. Ah, bueno. Tengo, sí, más o menos la mitad de lo escrito ya. Ujú. Falta la otra mitad. Bueno, lo vamos a esperar ahí con ansias. Vale. Luis Suárez, ¿cuál es esa rutina diaria del profesor? Porque a usted dice, le apasiona el fútbol y usted consume fútbol todos los días. Pero no solamente fútbol. También me gusta leer Ajá, y no necesariamente de fútbol. de fútbol. Me gusta. Es algo ya desde niños, desde muy pequeño. A mí ¿Qué tipo de lectura? de todo. Pues lógicamente de fútbol, pero también novelas. Ujú. Leo libros en los cuales como que uno tenga que reflexionar. Mm, Malcolm Gladwell, por ejemplo, un periodista que escribe muy bien sobre determinadas cuestiones. Digamos, de Puy, un psicólogo, Mario Alonso Puig. Mario Alonso Puy tiene Uy, muy unos libros bueno. espectaculares. Hay un libro que me encanta de Mario Alonso Puy, se llama Resetea tu mente. Ujú. Mm, Y habla sobre eso, los hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Y hay veces que uno como que lo relaciona solamente con un hemisferio. O eres muy emocional o Sí. eres mm, muy severo, bueno, se llama racional, emocional, racional. Y en ese libro él dice, no, absolutamente no, tienes que resetear tu mente. Los dos hemisferios son importantes. La cuestión es cómo haya esa relación entre los dos hemisferios para que pues lógicamente esas emociones las sepas manejar de alguna Ujú. manera. Pero también en qué manera, cuando uno tiene una relación muy profesional, Ujú. también existe la emoción. Y en ese sentido me parece que es importante. Tienes que conseguir algo, tienes que conseguir el mundial. Y tienes que trabajar, hacer trabajos seguidos, constantes, exigirles a los jugadores que se cuiden, que, que hagan determinados ejercicios, repeticiones, repeticiones, repeticiones. Pero si haces eso como si fueses como si fuera un militar, un general diciendo esto, Ujú. de pronto no, de pronto y eso es una de las cosas más importantes, es cuando alguien se equivoca, uno normalmente está buscando corregir y está bien, necesario corregir, te está equivocando por este lado. Ujú. Pero cuando alguien hace las cosas correctamente, uno no reconoce. Entonces, esa parte de reconocimiento, eso es Nos cuesta más, al eh, ser humano le cuesta más, total. sí. Entonces, ahí es donde está el hemisferio emocional que reconoce cuando algo está bien hecho. Ujú. Es solamente cuando algo sale mal que me dicen a mí cosas, ¿no? Que me digan cosas cuando algo está bien hecho, me lo reconozcan y no solamente me lo reconozcan a mí, sino ante el grupo, por ejemplo. Entonces, esa clase de libros me gustan a mí mucho, me parece que yo ahí, cuando yo hablo con un niño, por ejemplo, ahí a veces me
alguien que me conoció desde hace mucho tiempo, entonces tiene un hijo, este fue jugador de fútbol del equipo que quedó campeón o fue técnico de nuestra selección hace muchos años. Es un chico que apenas tiene 5, 6 o 10 años y pues, lógicamente no lo conoce a uno. Y, pero él va a ser muy buen jugador de fútbol, le gusta mucho el fútbol. Bueno, entonces uno le pregunta, bueno, ¿y cómo estás? No, sí, yo quiero ser jugador de fútbol. ¿Y de qué jugás? Por ejemplo, de tal cosa, de delantero. Entonces yo siempre les digo, es una constante, eso sí la tengo clara. ¿Quieres ser buen jugador de fútbol? Sí. Entonces le digo, ¿y sabes cómo devuelve uno un jugador de fútbol bueno? Es que, mira, estudia mucho, le digo yo, porque el primer entrenamiento está en la mente. Es lo más importante para entrenar. Si entrenas la mente y después le pones corazón, después las piernas funcionan fácilmente. Estudia bastante, nunca dejes de estudiar. Para mí es el mensaje, en principio hasta por determinado momento, para la vida, no solamente para el deporte. Es eso, uno puede jugar fútbol, pero el fútbol es tan cruel que de 1 millón queda uno nomás jugando fútbol profesional. Pero el estudiar, absolutamente no. Entonces, alguien empezó jugando fútbol, pero nunca se olvidó de entrenar la mente. Va a ser el mejor en lo que quiera hacer después. Y es que al final el estudio, la lectura, le abre la mente y dice uno, o sea, yo tenía estos límites, que antes físicamente no lo podía hacer porque no sabía hasta dónde yo podía llegar Ajá, por mi mente. ¿cierto? Y eso es algo del mensaje que usted habla de Mario Alonso Puig. La verdad que a mí me gusta bastante y lo Mm, sigo, ¿verdad? Porque sí, de repente a veces uno se limita en muchas cosas porque no sabe hasta dónde puede llegar, cuál es su potencial. el problema mayor no siquiera es ese, que no es que no sepa, sino que hay veces que a uno le cortan ciertas libertades. Y el jefe hace eso. El jefe no lo deja crecer. Ujú. Hay órdenes que a veces da uno que en determinado momento coartan esas libertades inconscientemente. Otra de las historias que, por ejemplo, esa la va a contar en el libro, la historia del técnico de Francia, Domenech, Ramon Domenech, en el Mundial de 2006 quedaron subcampeones. Italia quedó campeón. Nos hicieron después de terminar el Mundial, a los 3, 4 meses, nos volvieron a invitar a Alemania, a todos los técnicos que estuvimos en el Mundial, a darnos el informe técnico del campeonato. Pero aparte también como hacer algo de un reconocimiento para todos los entrenadores que estuvimos allá. Ya no eran los jugadores, sino solamente los entrenadores que estábamos allí. En esa reunión, fueron 3 días que estuvimos hablando de fútbol, bastante bueno en todo sentido. Al final hicieron una especie de reconocimiento para los 2 entrenadores que quedaron campeón, que quedó campeón uno y subcampeón el otro. Marcelo Lip era el técnico campeón de Italia y el segundo fue Raymond Domenech con Francia. Domenech dijo algo que a mí me impactó y ahí es donde creo, desde ahí empecé como a pensar en eso, en cómo a veces uno corta alas, a veces uno quita. Dice, yo siempre me reunía con los jugadores para un partido oficial, para un partido amistoso, para convocatorias, para entrenar. Cuando me reunía con ellos, yo siempre tenía un mensaje para ellos cuando iniciaba mi charla con ellos. Les decía, vamos a jugar la final el 9 de julio. Lo que no les dije es que íbamos a ser campeones. Por eso Italia es el campeón. Yo me quedé, yo dije, wow. No palabras tan sencillas, pero tan ciertas. Él le dice, bueno, vamos a jugar la final. Pero hay veces el jugar la final indicará que estoy ahí, ya cumplí, inconscientemente. A veces uno, ¿por qué no decir, vamos a jugar la final y vamos a quedar campeones la final? Uno corta, inconscientemente. Y esa es estoy hablando de algo dramático, algo pues, o algo que sea exagerado, no dramático, exagerado en sus cosas. Pero ¿cuántas veces uno no coarta libertades? ¿Cuántas veces uno no quita en lugar de poner? ¿Cuántas veces uno pone muros en lugar de dejar abiertos? O que ponga un muro, sí, puede ser, pero que dé la oportunidad de tener una puerta
con una llave con la cual uno puede abrir esa puerta y seguir. A veces lo que pone a uno es muros que son imposibles de escalar. ¿Será porque el mismo líder, el mismo Sí. técnico no se la cree? Sí. Es que lo más importante es uno creérsela. Yo creo que el mensaje no es decirles a ellos, vamos a quedar campeones, pero uno en el gesto, en el lenguaje no verbal, el jugador, todo el mundo sabe. No se la cree. Sí, cuando uno está, ellos hasta en el caminado de uno lo saben, Sí. en la forma de uno conversar, en la forma de uno actuar, uno contagia las cosas buenas, pero también los jugadores son demasiado inteligentes. Entonces, cuando el jugador sabe que uno de pronto de boca hacia afuera está diciendo, vamos a ser campeones, pero la actitud de uno no es de ser campeón, ya uno sabe que va perdiendo. Y eso, en ese sentido, sí, uno, como usted bien dice, tiene que empezar por ahí, en creérsela a uno mismo. Claro. Así es. Gracias, profesor Luis Suárez. Quiero que nos comparta un mensaje para ese juego final, para que vamos a ganar la copa, pero la copa de la vida. Aquellas personas que en este momento lo están escuchando y les ha conectado algo de lo que usted ha dicho, esas experiencias, porque al final uno se pone a pensar, ok, está hablando de fútbol, pero eso pasa en el día a día, eso pasa en mi vida. Quiero que comparta un mensaje para aquellos que nos están viendo. Es complicado, ¿no? Dar consejos es dificilísimo. Yo terminaría con esto último que hicimos. Yo creo que uno en determinado tiene que creer y estar convencido de que se pueden lograr cosas. No tiene que estar pensando tanto en el qué dirán o en estar buscando que alguien te diga, eres bueno en esto, o uno preguntar cada rato, bueno, ¿y cómo me fue? ¿Usted qué cree? ¿Esto salió bien? No. Yo creo que cuando uno está convencido de algo, lo tiene que demostrar y no tiene que preguntar tanto. No pregunte cuál es tu concepto, cuál es tu premisa o cuál es tu consideración respecto a este trabajo que estoy haciendo. ¿No? Si uno pregunta tanto es porque no está convencido de que las cosas se hicieron bien. En la vida, entonces, no solamente se trata de decir algo, sino que también creer lo que uno dice. Y no debemos de estar pensando en las opiniones de los demás. Si nosotros estamos convencidos de lo que nosotros estamos haciendo, hay que seguir adelante. Aunque los resultados no se miran en el momento. La plática de hoy con Luis Fernando Suárez es una plática que nos puede ayudar mucho, sinceramente, a levantarnos, a tomar mejores decisiones, a poder gestionar mejores las emociones de los demás si nosotros tenemos a cargo a alguien. Así que te agradezco por habernos acompañado hasta este momento, hasta el final, y nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite, en Conexiones Significativas.